Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer que nuestro protagonista pueda disparar y así hacerle daño a los enemigos. Vamos a empezar centrándonos en el jugador. En concreto, nos vamos a centrar en el objeto que tiene como hijo llamado Gun Barrel End. Vamos a acercarnos un poquitín. Voy a hacer los iconos más pequeños para que no nos molesten. Y nos vamos a centrar en este objeto. Si veis, Gun Barrel End es un objeto que está completamente vacío. Lo único que está situado en la punta de la pistola. Y está con la dirección, el eje Z, la flecha azul, la dirección hacia adelante. Vamos a empezar añadiendo a este objeto un efecto de partículas, que activaremos cada vez que el jugador dispare. El efecto de partículas ya lo tenemos preparado en la carpeta Prefabs. Se llama Gun Particles. Podríamos arrastrarlo, pero estaríamos creando un objeto nuevo con el efecto de partículas. Nosotros queremos copiar este componente con todos sus datos a este objeto. Para copiarlo, nos vamos al engranaje que hay en Particle System, aquí a la derecha, y pulsamos Copy Component. Luego nos venimos a Gun Barrel End y en el engranaje que hay en Transform, la rueda esta, pulsamos Paste Component as New y ya tenemos el sistema de partículas. Pulsando Simulate podemos ver cómo quedaría. Vamos a minimizarlo y vamos a seguir añadiendo más cosas, como por ejemplo la línea que hace el disparo, es decir, una línea que vaya desde el principio hasta cuando choque la bala. Esa la vamos a hacer usando un componente que se llama Line Renderer. Así que nos venimos al Component y si no sabemos dónde está, con escribir Line, pues ya nos salen todas las que tengan las letras Line Renderer. Ahora vamos a establecer su material. Desplegamos Materials y Element 0 seleccionamos un material que se llama Line Renderer Material. Luego en los parámetros de hecho aquí ahora no se ve porque está posicionada en el del 0,0 del mundo hasta el 0,1 en el Z estando el 1. Por ahora no os preocupéis porque no salga desde la misma punta de la pistola, porque luego a la hora de disparar ya nos encargaremos de poner el punto inicial en donde está la punta de la pistola y el punto final de la línea en donde el disparo choque. Así que no nos preocupemos por eso. Y vamos a hacerlo un poco más estrecho. El ancho al principio queremos que sea 0.05 y el ancho del final también 0.05, que sea una línea con esta altura. Y bueno, ya tenemos el Line Renderer configurado, así que lo deshabilitamos, ya que no queremos que se muestre inicialmente, y lo minimizamos. Vamos a añadir ahora una luz, para cuando disparemos se ilumine se ilumine esta parte. La luz estará exactamente aquí. Pues al component, voy a eliminar esto y nos vamos a Rendering Light. Y aquí tenemos lo que es la luz. Podéis jugar con la intensidad y todo eso. Pero bueno, yo ahora me voy a limitar a cambiar únicamente el color, que la vamos a poner de color amarillo. Y como no vamos a empezar disparando, la vamos a deshabilitar, ya que el juego inicialmente será así. Luego cada vez que disparemos, pues se encenderá. Vamos a minimizarlo y vamos a seguir añadiendo cosas. Cada vez que disparemos, queremos que suene el sonido de disparo. Así que añadimos un componente, audio source. Y en audio clip seleccionamos player gunshot. Evidentemente no queremos que suene en cuanto se cree la escena, deshabilitamos el play on awake y no marcamos loop,
Si marcáramos loop, cada vez que disparamos, el sonido no pararía nunca y tendríamos un sonido de metralleta un poco extraño. Así que lo dejamos tal cual está, deshabilitado. Y bueno, el sonido ya lo tenemos hecho. Vamos a minimizarlo. Y ahora nos falta añadir un script que dé funcionalidad, bueno, que controle todo esto que acabamos de hacer y haga que el personaje pueda disparar. Ese script ya lo tenemos hecho y lo tenemos en Scripts, Player, se llama Player Shooting. Y lo vamos a añadir no al objeto de Player, sino al objeto Gun Barrel End, ya que es donde tenemos todos los componentes que queremos controlar. Y aquí tenemos el script. Vamos ahora a examinar línea a línea qué es lo que hace ese script. Inicialmente tenemos el bloque de variables públicas. La primera, de valor entero, contiene el daño que hace por disparo, el daño que va a hacer cada disparo. La siguiente es una variable real, time between bullets, que contiene el tiempo que tiene que pasar entre disparo y disparo. Luego otra que es de valor real, que se llama range, que contiene la distancia que haremos que la bala recorra desde que sale de la escopeta hacia adelante. Para el escenario que tenemos, 100 es un valor muy grande. Ahora vamos con el bloque de variables privadas. Tenemos una llamada timer de tipo real que nos va a servir para contar el tiempo que ha pasado desde el último disparo. La utilizaremos junto con esta. Luego tenemos una variable tipo array que llamamos shootRay, que va a contener la descripción del punto inicial y dirección en la que tenemos que simular el disparo del rayo. Imaginad que simulamos el disparo de una bala. Luego una de tipo rayCastHit, llamada shootHit, que contendrá el resultado del objeto con el que esa bala haya colisionado. Ya lo veremos más adelante cómo utilizarla. Una variable entera llamada shootable_mask que va a representar a las capas con las que queremos que la bala colisione. Bueno, a los colliders de los objetos que están en las capas con los que queremos que la bala colisione. Y las siguientes son en referencias a ver si lo pongo, a los componentes que acabamos de crear. Sistema partículas, line renderer, la luz y el audio source. Aquí tenemos la referencia sistema partículas, otra variable que tiene referencia al line renderer, otra al componente audio source y otra a la luz. Y luego una variable real llamada effects y display time que tiene el tiempo que van a estar activas lo que es la luz y el line renderer. Es decir, a cada disparo vamos a tener el line renderer y la luz, que ese va a ser el tiempo que va a estar activo, es decir, visualizándose en cada disparo. Como siempre, en el awake obtenemos la referencia a todos los componentes, cada uno en su variable. Y la inicializamos shootable_mask para que haga referencia a la capa shootable. Luego, en el update, hacemos lo siguiente. Incrementamos timer, pues tanto tiempo, el tiempo que ha pasado desde el último fotograma, es decir, timer irá conteniendo el tiempo que ha pasado desde la última vez que se disparó. Si veis aquí el método disparar, lo que hace es inicializar timer siempre a 0. De forma que timer siempre tendrá menos cuando iniciamos la escena, que contendrá el tiempo que ha pasado desde que se inició la escena, pero ya en cuanto disparemos por primera vez ya va a contener el tiempo que ha pasado desde la última vez que disparamos. Luego tenemos aquí una comprobación para ver si hay que disparar. ¿Qué tiene que pasar para que el personaje dispare? Pues que el jugador pulse el botón Fire One. ¿Qué es este botón? Pues si nos vamos a Unity, Edit, Project Settings, Input, en Axis podemos ver que tenemos un eje llamado Fire One
que equivale a el botón control izquierdo del teclado o al mouse 0, al botón izquierdo del ratón. Cualquiera de los dos va a activar el Fire One. Esto va a dar verdadero tanto si pulsas el botón control izquierdo del teclado como si pulsas el botón izquierdo del ratón. Y bueno, vamos a disparar si se cumple lo siguiente. Si pulsamos el botón de disparar y ha pasado el suficiente tiempo como para poder volver a disparar y el juego no está pausado. Ya veremos más adelante que usando time.timescale, poniendo esta variable a 0, lo que hacemos es pausar el juego. Pues si vale distinto de 0 es que el juego no está pausado. Así que vamos a disparar si el juego no está pausado, si hemos pulsado el botón de disparar y podemos disparar porque ha pasado el tiempo mínimo entre disparos. Pues si se cumplen estas tres condiciones, hacemos el disparo. Y luego aquí comprobamos si ha pasado suficiente tiempo como para desactivar tanto la luz como el line renderer para que no se vea. Lo tenemos aquí, Disable Effects, pues deshabilita el componente GunLine y el componente que referencia GunLight. Los pone a falso, de forma que se queden tal cual están ahora, a falso. Vamos a ver qué hace Shoot. Si veis, es bien grande, no os asustéis, vamos a ir viéndola poco a poco. Inicializamos la variable timer a 0. Ya hemos visto para qué la queríamos, aquí. Luego hacemos que se reproduzca el sonido que esté en el componente audio source. Que tenemos el sonido de disparo de la pistola. Luego activamos el componente de la luz. Hacemos que la luz esté visible. Ya que estamos disparando, queremos que se vea la luz. Lo activamos. Luego también detenemos y iniciamos de nuevo el efecto de partículas. Es decir, lo que hemos hecho en estas últimas líneas es activar la luz y detener y activar el sistema de partículas. Bueno, voy a dejar esto como estaba porque si no, no funciona la cosa. Luego también activamos el componente Line Renderer, ya que queremos que se vea lo que es la línea. Claro, se ve la línea, pero queremos, a ver si lo pongo bien, queremos posicionarla tanto el punto 0, a ver, aquí en el Line Renderer tenemos Positions, que tenemos el elemento 0, indica la posición en el mundo de este extremo, que este lo vamos a querer poner en la punta de la pistola, exactamente en la misma posición en la que está el objeto Gun Barrel End. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ponemos con Set Position del Line Renderer el primer extremo, el 0, si veis, elemento 0, que equivale a este extremo, lo ponemos exactamente donde está el objeto en el que está colocado este script. ¿Dónde está colocado este script? Player Shooting. Pues en donde está en el objeto Gun Barrel End. Es decir, pondríamos este extremo aquí. Ahora, el otro extremo tendremos que definirlo cuando sepamos si hemos colisionado con algún objeto. Y bueno, voy a deshabilitarlo ya que tiene que estar deshabilitado. Pero bueno, por ahora hemos establecido el primer extremo. El segundo extremo, el último, ya lo haremos al final del todo. Ya lo veremos ahora más adelante. Aquí tenemos un if y un else. El if lo que va a comprobar es si en la simulación que vamos a hacer de disparo vamos a colisionar con algún objeto. Si colisionamos, pues ejecuta esto. Si no colisionamos, pues ejecuta esto siguiente. Y bueno, vamos a ver estas dos líneas que me he dejado de aquí arriba, que son las que definen el shoot ray. Es decir, shoot ray, si recordáis, es de tipo ray.
Ray, si veis aquí abajo, bueno, no puedo mostrar con ratón, pero en la caja, el cuadro este que aparece pone struct, unityengine.ray. Las estructuras son parecidas a las clases, pero a la hora de tratar con ellas en memoria es distinta, ya que es como tener objetos, pero de tipo primitivo, como el float. De forma que, igual que definimos timer con tipo float y no tenemos que hacer new float de nada, pues con ray es lo mismo. Con definir ray should ya tenemos la variable con todos sus campos. De forma que podemos utilizar directamente todos sus atributos. No tenemos que hacer should_ray igual a new_ray, porque es una estructura. Es decir, convierte este tipo como si fuera en los tipos básicos, que son pasados como valor, no como referencia, que es lo que ocurre con las clases. De todas formas, si no lo entendéis muy bien, buscad en internet diferencia entre clase y estructura C# y obtendréis un montón de información sobre eso. Y bueno, pues la cosa es que utilizamos el objeto should_ray para indicar el origen de donde vamos a disparar la bala, donde va a salir el rayo, que va a ser transform position, que va a ser donde está posicionado el objeto gun_barrel_end, que va a ser, otra vez que va a ser en la punta de la pistola. Y luego, ¿en qué dirección vamos a lanzar ese rayo? ¿En qué dirección va a salir la bala? Pues va a salir en la dirección forward del transform. Si veis, el forward siempre es el eje Z, hacia donde va la flecha. Lo que estamos indicando en should_ray es que la bala va a salir de esta posición y va a avanzar hacia aquí, hacia adelante, siguiendo la flecha azul. Y con esto, pues, estamos indicando desde dónde sale y en qué dirección. Pues aquí, cuando llamamos a la función raycast, le estamos pasando eso mismo, de dónde tiene que salir la bala y hacia dónde. Luego con out_should_hit estamos definiendo la variable donde queremos que se guarde el resultado del objeto con el que se ha colisionado, es decir, el objeto al que hemos disparado. Luego otro parámetro que contiene la distancia máxima que vamos a hacer que la bala avance desde ese punto en esa dirección para comprobar si ha colisionado con algo. Si llegamos, es decir, si la bala avanza toda esta cantidad de unidades, que aquí tenemos definida como 100, y no ha colisionado con nada, pues entonces el raycast devolverá falso y ya se ejecutará lo que haya en el else. Y como último parámetro pasamos a suitableMask para indicarle que queremos que solo colisione con los objetos que pertenezcan a las capas a las que haga referencia esta máscara. De forma que solo comprobemos que la bala choca con objetos que pertenezcan a la capa shootable. ¿Recordáis? El John Bunny lo pusimos en la capa shootable para que el disparo pueda colisionar con él, y todos los objetos del escenario también pertenecen a esa misma capa. Y bueno, pues este método pues hace esa simulación de que la bala sale desde esa posición, en esa dirección, y va a intentar avanzar tantas unidades como estén indicadas en esta variable, comprobando si colisiona con algún objeto que pertenezca a la capa a la que referencia esta máscara. Si colisiona, pues en esta variable tendremos la referencia al collider del objeto con el que ha colisionado. Vamos al caso más sencillo, que es el caso en el que haya avanzado pues tantas unidades como tiene esta variable y no ha colisionado con ningún objeto al que hace referencia esta capa. Pues eso es que hemos disparado y no hemos dado a nadie. Entonces queremos que el line renderer pues se dibuje desde aquí hasta 100 unidades hacia adelante. Pues eso es lo que hacemos aquí. Definimos
el otro punto del line renderer, el otro extremo. A ver si lo activo para que lo veamos. Defino lo que es el otro extremo, el elemento 1, por eso aquí viene un 1, para que esté en la posición desde donde se empieza el disparo, avanzándola en la dirección que tenemos indicada aquí por tantas unidades, es decir, 100 veces en esa dirección. Y tendremos lo que es el punto equivalente a tener esto avanzándolo 100 unidades en esta dirección. Y ese punto pues será el otro extremo. De esa forma ya tenemos el disparo en caso de no haber dado a ningún objeto. Ahora que el raycast devuelve verdadero, eso significa que aquí en shoothit tenemos el collider, podemos acceder al collider del objeto en el que ha colisionado la bala, que será un objeto que pertenezca a la capa shootable. Mirad esta línea lo que hace. Accediendo a shoothit, que tiene el resultado, ponemos .collider para acceder al collider del objeto con el que hemos colisionado, con el que ha colisionado la bala. Imaginad que disparamos al enemigo. Pues el enemigo tiene un collider, capsule collider, que será con el que ha colisionado la bala. Gracias a ese collider podemos usar getComponent para obtener cualquier otro componente del objeto en el que está ese collider. Si veis, estamos poniendo getComponent enemy health. Estamos accediendo al script que se encarga de controlar la energía, la vida de el enemigo que acabamos de disparar y que vimos en el vídeo anterior. Pues si el objeto al que hemos disparado tenía ese script, es decir, si enemy health vale distinto de null, que getComponent ha devuelto algo, ha devuelto la referencia a este componente, entonces significa que hemos disparado a un objeto que tiene el componente enemy health. Y como lo tiene, pues vamos a utilizar la referencia al mismo para decirle llévate tanto daño. Pues tanto daño como tengamos en la variable damage per shot. Y luego, si recordáis, TypeDamage recibía un vector 3 con la posición donde queríamos que apareciera el sistema de partículas que se ve cuando el enemigo es disparado. Pues en base al resultado del raycast, shoothit, además de poder acceder al collider del objeto con el que ha colisionado, también usando .point podemos acceder al punto concreto donde la bala ha colisionado. De esa forma, a la hora de hacer TypeDamage, mostramos el efecto de partículas exactamente en donde ha chocado la bala. Si disparamos a la cabeza, saldrá el efecto de partículas de humo del disparo en el enemigo en la cabeza, y si disparamos abajo a los pies, pues saldrá el efecto de partículas a los pies. La cosa es que gracias a la referencia al script enemy health del enemigo al que acabamos de disparar, pues podemos decirle que se lleve tanto daño. En esta variable tendrá el daño que queramos hacerle y aquí tendremos el punto concreto donde se le ha disparado para que active el efecto de partículas en ese punto. Y como ya sabemos el punto concreto donde ha colisionado con el enemigo, aquí en cuanto hemos hecho el raycast, pues establecemos el otro extremo del line renderer, el 1, que es el que nos faltaba, a que vaya directamente al punto donde ha colisionado la bala. Si veis, el primer extremo del line renderer lo establecemos aquí con el 0 en la posición de donde está el objeto. A ver, ¿dónde está este objeto? Que es esta. Este será el punto inicial y el punto final, pues depende. Si hemos colisionado, si hemos disparado a un enemigo, pues el punto final estará en donde ha colisionado el disparo en el enemigo. Y si no hemos colisionado con nadie, pues el punto final será 100 unidades más hacia adelante
de lo que está este punto. Espero que quede un poco claro. Quizá lo único nuevo y más difícil es esta línea. Imaginad que disparamos y el disparo colisiona con un objeto de la capa shootable, que disparamos al coche. Pues aquí en Collider tendríamos la referencia al collider del coche. Cuando hiciéramos getComponent enemy health, como el coche no tiene este componente, enemy health, la variable, se le asignará un null. Y al valer null, esto será falso y no haremos ningún daño. Eso sí, haremos que el extremo de line renderer equivalga a donde ha colisionado con el coche, para que el disparo se dibuje solo hasta aquí, no avance más hacia adelante. Voy a detener efecto partículas que me está poniendo un poco nervioso. Bueno, ahora voy a dejar el line renderer como estaba, que tiene que estar deshabilitado tanto el line renderer como la luz. Ya solo se habilitarán cada vez que disparemos, tal cual hemos visto en el script aquí, que se habilita el line renderer y la luz. Y luego se deshabilita cuando se llame disable effects, porque haya pasado el tiempo que haya tenido que pasar para que se desactiven. Bueno, ya tenemos nuestro jugador y el objeto de disparar completamente configurado. Ahora vamos a aplicar los cambios que hemos hecho al objeto jugador para que se referencien en disco, en el prefab. Si veis aquí en Player, vemos que GAN/Len no tiene ningún componente de los que hemos añadido. Aquí podemos saber qué elementos son distintos a los que están guardados en el prefab. Solo con que estén en negrita ya sabemos que son distintos. Si no están en negrita es que coinciden con los datos que había en el prefab. ¿Veis? Aquí todos estos los tenemos en negrita. Para aplicar que estos cambios que hemos hecho al objeto en la jerarquía se guarden en el prefab que está relacionado en disco, pues marcamos el objeto y pulsamos Apply. Y veréis, esto se pondrá dejará de estar en negrita, a excepción de el Health Slider y Damage Image, que son objetos que referencian a objetos que están en la jerarquía de la escena. Bueno, pulsamos Apply y ya desaparecen. Menos estos que ya os dije que no es buena idea que en un prefab se hagan referencia a objetos que están en la escena, porque si usamos el prefab más tarde en otra escena, esto no va a tener una referencia válida. Pero bueno, como por ahora solo vamos a tener una escena en este juego y solo vamos a usar el jugador en esta escena, no vamos a tener ningún problema. Y creo que ya solo queda ejecutar para comprobar si todo funciona como debería. Aquí vemos como a la hora de disparar el rayo avanza hasta exactamente el punto en el que colisiona el rayo que disparamos en la simulación. Cuando disparamos al enemigo, a ver si atino, el rayo se detiene en el mismo enemigo y sale efecto de partículas y suena el sonido del enemigo dañado. También cuando hemos matado al enemigo, el enemigo ha muerto. Bueno, tiene esto buena pinta. De todas formas, vamos a pasar a atar unos cuantos cabos que se nos han quedado un poco abiertos. Vamos a ir al script del movimiento del enemigo. Tenemos varias líneas comentadas en este script. No las teníamos descomentadas de antes porque antes no teníamos ni el player health ni el enemy health. Lo que vamos a hacer en el movimiento del enemigo es que solo se mueva cuando tanto el enemigo como el jugador tengan vida, ya que una vez el jugador muere, no tiene sentido que el enemigo vaya detrás de un jugador que ya ha muerto, o cuando el propio enemigo ha muerto, tampoco tiene sentido que su
navMeshAgent siga moviéndose. Entonces, pues vamos a descomentar estas líneas. Nos salen errores porque no están definidas aquí. Vamos a descomentarlas. Y luego, pues estas. Haciendo una serie de pulsaciones de teclas, que podemos verlas en, a ver si me acuerdo, aquí. Control K, C para comentar y Control K, U, bueno, Control K, Control U para descomentar. De forma que si seleccionamos y pulsamos Control K, U, se descomenta. Si pulsamos Control K y Control C, se comenta. Bueno, ya con todo esto descomentado, vamos a revisar otra vez el update. En el update del movimiento del enemigo, lo que hacía era actualizar en cada fotograma la posición actual del jugador para seguir persiguiéndolo. Ahora lo que hacemos es, si el enemigo, es decir, solo perseguimos al personaje cuando tanto el enemigo, nosotros mismos que somos los que estamos persiguiendo, tenemos vida y el jugador también tiene vida. Como la vida la controla el componente de Player Health, tanto del jugador como la vida del Enemy Health del enemigo. Pues si los dos tienen vida, pues hacemos que el enemigo pueda seguir persiguiendo al personaje. Si alguno de los dos ha muerto, tanto el personaje como el jugador, pues desactivamos el componente navMeshAgent para que así el enemigo se pare. Tanto muera el jugador como muera el enemigo. Vamos a guardar los cambios y vamos a hacer otro cambio para que quede todo bien sujeto. Y es que cuando el jugador muere, puede seguir disparando. Y no queremos que ocurra eso. Así que nos vamos a ir a Player Health y vamos a descomentar todo lo que tenemos aquí comentado. Una variable que va a referenciar al componente Player Shooting, que va a ser el componente que queremos deshabilitar, ya que una vez que el jugador muera, no queremos que dispare. Pues hacemos la referencia al script que se encarga de disparar. Luego, esta línea, pues accede al componente Player Shooting. Fijaos, se llama getComponentInChildren porque el Player Health está colocado en Player. ¿Veis? Player Health. Y queremos acceder a un componente que está en un objeto hijo. Queremos acceder al componente Player Shooting. Por eso usamos getComponentInChildren. Y ya pues nos queda esto de aquí. Cuando el jugador, ya que este script es el que controla la energía del jugador, cuando el jugador muere, pues le decimos al script Player Shooting, al de disparo, que deshabilite los efectos del disparo. Es decir, si estaba la luz del disparo encendida y el line renderer visible, que se deshabiliten. Podéis ver que el Disable Effects está público, porque estamos accediendo desde otro script. Y pues eso, cuando el personaje termine de, bueno, se le diga que muera, pues ese script lo deshabilitamos. Ponemos Enable a False. De esta forma, voy a guardar. En cuanto el jugador muera, ya no puede disparar. Vamos a probarlo. Y vamos a dejar que el enemigo nos mate, pero no sin antes hacerle un poco de daño. Y en cuanto muramos, voy a disparar a ver si se puede. Y no se puede. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que no os haya resultado muy lioso y continuamos ya en el siguiente vídeo.